solamente tú eres digno, Dios. Por eso hoy queremos levantar tu nombre y exaltarte, Jesús, en esta mañana. ¿Por qué no levantas un fuerte aplauso a nuestro Dios?
Exaltamos tu presencia en este lugar. Dios, anhelamos tu presencia aquí. No queremos, Dios, otra cosa más que honrarte. No queremos, Jesús, otra cosa más que entregarte nuestra adoración, Jesús. Dios, honramos tu presencia en este lugar, Dios. Señor, que aún nosotros queremos aún adorarte, Señor, aún si estamos pasando por diferentes circunstancias. Señor, hoy queremos que entregarte nuestra adoración. Dios, porque tú eres el único que mereces honra, el único que mereces gloria. Solo tú eres digno, Jesús. Esa
les bendiga. Pueden tomar su asiento. Gracias a Dios. Toda la Biblia es la palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo para nuestro beneficio y para nuestra bendición. Amén. Gracias a Dios. Vamos a la palabra. Si me acompaña, vamos a orar, pero antes quiero iniciar en Segunda de Crónicas, capítulo 16, verso 12. Segunda de Crónicas, capítulo 16, versículo 12. Y dice así la Escritura: en el año 39 de su reinado, Asa, así se llamaba el rey, Asa, A-S-A, enfermó gravemente de los pies, y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. Le voy a explicar un poco el contexto de este versículo. Y el rey Asa había hecho lo bueno, lo recto delante de los ojos del Señor, y en el capítulo anterior, 15 y 14, usted lo ve, teniendo victorias extraordinarias, verdaderamente guerras extraordinarias, él confiaba en Dios, era un hombre que motivó a todo Israel para que buscaran a Dios, a todo el pueblo de Judá para que buscaran a Dios, y Dios los prosperó. Dice la palabra de Dios que Asa llegaba y decía: vamos, edifiquen, porque hemos buscado a Jehová. Y edificaban ciudades y tenían paz por todos lados. No había, en una época de guerra, ellos no tenían por qué pelear, porque Dios les había guardado y tenían victorias y tenían paz por todos lados, y fortificaron ciudades, edificaron muros, hicieron grandes maravillas. Y dice la palabra de Dios, estaban buscando al Señor, porque buscaron a Jehová. Por eso pudieron hacer tantas cosas. Mire, al grado de que el rey Asa convocó a toda la nación y dijo: vamos a comprometernos a buscar a Jehová todos los días de nuestra vida. Y el pueblo dijo: amén, amén. Y juraron buscar a Jehová todos los días de su vida. Y aún ellos decían: y cuando no lo busquemos, preferimos morir si no buscáramos a Jehová. Y dice la palabra de Dios que el pueblo se alegró cuando hizo este juramento. Se alegraron. Ellos sabían, estaban viviendo una época de abundancia, de prosperidad, de victorias, porque buscaron a Dios. Así lo dice. Y dice la palabra del Señor que cuando ellos buscaban al Señor, siempre había alguien que estaba como de parte de Dios hablándoles. Y vino uno de los profetas y le dijo: bien, Asa, estás haciendo lo correcto, pero te digo que si tú un día te dejas al Señor, también Él te dejará. Y Asa pues se agradaba, ¿verdad? Una palabra buena. El profeta le habló y le dijo: están haciendo lo correcto, pero si ustedes dejan al Señor, también Él los va a dejar. Entonces no había problema, era una palabra buena. Pero llegó el momento en el capítulo 16 donde se ve frente a una prueba. Venía ahora sí guerra contra él. Vino una guerra después de 35 años. Y entonces, en lugar de hacer lo que debía hacer, lo que había hecho, lo que habían prometido, lo que habían jurado, buscó a un ejército de esos que cobran pues por pelear, ¿no? Mercenarios, gracias, mercenarios. Y los contrató y les pagó para que pelearan con ellos. O sea, hizo lo que no debía hacer, se equivocó, cometió un error. Y entonces viene la palabra de Dios a través de un profeta y le dice: ¿por qué hiciste eso?
Te equivocaste, no debiste de haberlo hecho. ¿Acaso Dios no te dio victorias con ejércitos más grandes? Porque ahora buscaste y te uniste a este ejército que no tienen temor de Dios y no necesitabas, porque tú tienes al Señor. Y entonces el rey Asa se enojó con el profeta y lo metió a la cárcel. Miren nomás, porque vino a amonestarlo, porque había hecho lo malo delante de Dios. Se equivocó, se unió a un rey Ben-Hadad, que eran mercenarios que cobraban dinero por pelear. Y entonces vino el profeta y le dijo: te equivocaste, lo hiciste mal. Y Asa, como era el rey, se enojó y lo metió a la cárcel. Parece que ya no andaba tan bien. Este es el principio del ocaso de este rey. Y después viene el versículo 12 que leímos: enfermó gravemente de los pies y no buscó a Jehová. Buscó a los médicos. No es que el problema sea los médicos, no. Es correcto buscar al médico. Pero primero busquemos a Jehová. Primero busca al Señor. Primero encomienda la causa al Señor. Primero humíllate en su presencia. Pide que venga de Él la victoria, la necesidad, sea suplida por Él. Y después ya el Señor te dará dirección y tú harás lo que debes hacer. Asa hizo todo al revés, pero lo que queremos destacar aquí es que en un principio tuvo la experiencia, tuvo bendición, tuvo paz, tuvo victorias, porque dice, buscaron al Señor, se comprometieron a buscarlo todos los días. Al final algo pasó, ya no lo buscó, ahora buscó la ayuda en las cosas y en los hombres de este mundo. Y cuando vino la amonestación de Dios, se enojó. Y cuando él tuvo la necesidad, porque enfermó de los pies gravemente, no buscó al Señor, dice. O sea, buscó a los médicos. El asunto es que esto se refleja en la iglesia de hoy, nosotros también. Usted y yo tenemos que entender, claro que podemos echar mano de la medicina y los médicos, pero antes busquemos a Jehová, nuestro Dios. Amén. Gracias a Dios. Es tiempo de orar, póngase de pie. Vamos a orar. Acuérdese que ponga delante del Señor su necesidad. Háblele a Dios. Y si hay alguien, estamos orando por la hermana Francis y su familia. Estamos orando que Dios los fortalezca. Si usted sabe de alguien que necesite oración, es el tiempo de levantarlo. Amén. Y acuérdese que es importante que busquemos al Señor. Yo sé que Dios traerá respuestas por todos lados, pero primero Él. Él es el que da la victoria. Amén. Levante conmigo su voz, adore al Señor y exponga su necesidad y su petición. Padre, gracias Señor, hemos alabado, hemos adorado, reconocemos tu grandeza, tu poder y tu gloria. No hay Dios como tú, porque tú hiciste los cielos y la tierra. Solamente por tu palabra fue creado todo lo que hay y existe, Señor. Tú tienes poder, el viento y el mar te obedecen, Señor. Tienes poder sobre la vida y la muerte, pero por eso, Señor, hoy venimos delante de ti y exponemos nuestras necesidades. Señor, mira, en este lugar habemos muchos que venimos porque tenemos necesidad y a ti clamamos en primer lugar. Buscamos tu rostro, buscamos, Señor, tu palabra, tu consejo, tu ayuda en el nombre de Jesucristo. Venimos ante ti, Señor, y queremos exponer la causa. Padre, en el nombre de Jesús, seguimos orando por nuestros hermanos que el día de hoy están necesitados. Oramos, Señor, por todos aquellos que han sido contaminados con el virus, Señor, de este tiempo, de esta pandemia. Oramos que tú fortalezcas sus defensas, multiplícalas, Señor, y destruye toda contaminación en el nombre de Jesús. Echamos mano y creemos en el poder de la sangre de Cristo, Señor, que destruye toda obra de las tinieblas, toda plaga y toda contaminación en el nombre de Jesucristo. Confiamos en tu palabra, confiamos en tus promesas y en el brazo poderoso de nuestro Dios. Padre, en tus manos ponemos la vida de nuestra hermana Francis, sus hijas, sus nietos. En el nombre de Jesús, Señor, oramos por toda su familia. Creemos, Señor, y confiamos que tú estás
Señor, sosteniéndoles y guardándoles en este tiempo de prueba. Y Padre, quizás haya otros que necesiten un milagro. Si hoy están escuchando, que reciban la fe para esperar en tus promesas. En el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Cristo. Gracias a Dios. Tome su lugar, por favor. Y vamos a la palabra, y es la historia continua a este Asa. Ahora viene Josafat, ¿ya? Y esta historia también, sabe que estas historias están basadas en los reyes de Israel. Dios nos dejó toda su palabra para inspirada por el Espíritu Santo, para bendición nuestra, para que aprendamos de los hechos sucedidos, de los acontecimientos, para que tomemos ejemplo, para que nos sirvan los errores de ellos, para que nosotros no los cometamos, y también para exhortarnos y también para darnos dirección. Toda la palabra es inspirada por Dios y útil, dice la palabra, para dirigirnos, para instruirnos en justicia. Ok, ¿cómo responder ante las pruebas? Asa, dice la Biblia, no buscó a Dios, buscó a los médicos. Pero aquí hay un rey que sí supo, es lo contrario, Josafat. Un rey que sí supo responder, aunque también se equivocó. Cometió el mismo error que cometió el rey anterior, pero él, sí, hizo lo correcto cuando lo amonestaron. Cuando recibió la amonestación, Asa, cuando recibe la amonestación del profeta, lo mete a la cárcel. Josafat, cuando recibe la amonestación del profeta, hace caso y se humilla en la presencia del Señor y adora y alaba, y ahí está la respuesta. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versos del 1 al 4, dice la palabra, dice: pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. A ver, lo mismo. Vino un ejército contra el rey Josafat, que era un siervo temeroso de Dios. Vienen contra él, dice, y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y he aquí están en Asenón Tamar, que es Engadi. Viene la prueba, ¿verdad? Empieza, y ahora ¿qué hago? ¿Verdad? Adelante, por favor. Dice: entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno en todo Judá. Miren nomás, esto es la diferencia. El rey anterior se enojó contra el profeta y lo metió a la cárcel. Este rey hace lo correcto, toma el consejo, se humilla delante de Dios y pregona a toda la nación que hay que buscar al Señor. Es hermoso. Mire, esto sucede en las familias, sucede en las sociedades, sucede en las iglesias. Lo correcto es buscar al Señor, humillarnos en su presencia y buscar la dirección, la solución, la protección, la ayuda. Y después lo demás. Verso 4 dice: y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Gloria al Señor. Qué hermoso, hermano amado, que hay una necesidad, una situación difícil, y todos digamos: vamos, busquemos al Señor, ¿no? Busquemos a Dios. Otros se añadirán y vendrán con usted y dirán: sí, busquemos a Dios. Es importante tomar una buena decisión en el día de la prueba, en el momento difícil. Hay personas que hemos visto que han vivido alejados de Dios, y otros dicen: bueno, mira, pero cuando le llegue el agua a los aparejos, así dicen en mi tierra, ¿verdad?, entonces van a voltear a Dios. No siempre, hermano, no siempre. Cuando viene el problema grave, entonces a veces es peor, se bloquean más, no buscan de Dios. No piensan que la solución puede estar en humillar su corazón y clamar a Dios. Pero el rey Josafat lo hizo correctamente. Adelante, por favor. Cuando enfrentamos tiempos difíciles en nuestra vida y estamos siendo probados y debemos reaccionar correctamente, y lo primero que tenemos que discernir es la causa de la prueba. Mire, aquí vemos
pusimos 3 ejemplos para que usted sepa que hay 3 maneras de cómo vienen las pruebas a la vida de un ser humano, de una persona, y más de usted y yo que conocemos de la palabra del Señor, que tenemos temor de Dios y que buscamos al Señor con todo nuestro corazón. ¿Cuál es la causa de la prueba que usted y yo enfrentamos? Y hay 3 fuentes. Vamos adelante, por favor. La primera, por los errores que yo mismo cometí, ¿no? Fíjese que Josafat cometió un error también, ¿verdad? El error que cometió fue lo mismo que Asa. Buscó ayuda, se alió con Acab, el rey Acab, para pelear una guerra que no le correspondía. Pero eran tiempos de guerra y estaban acostumbrados a pelear, a unirse unos con otros y a destruir a otros. Y Josafat se une al rey Acab, se une a un rey que no tenía temor de Dios, que era de Israel, pero levantó altares a los Baales y se olvidó del Señor. Y él se unió a él. Un error grave que después tenía que enmendar. Cuando vino la palabra de Dios y lo exhorta, él se vuelve a Dios de todo su corazón. Mire, aquí en 2 de Crónicas 19, versos del 1 al 3, vamos a ver, dice: Josafat, rey de Judá, volvió en paz a su casa en Jerusalén, y le salió al encuentro el vidente Jehú, hijo de Ananí, y dijo al rey: Josafat, al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová, pues ha salido de la presencia de Jehová ira contra ti por esto. Miren nomás. Pero ¿sabe cuál es la diferencia? Que él acepta la amonestación, aceptó la amonestación y se volvió a Dios buscándolo. Ya lo leímos en el verso 20, en el capítulo 20. Pero este es el error. Pero vino Dios y le habló a través del profeta, y él sí hace lo correcto, no como Asa. Asa lo metió a la cárcel. Josafat se humilla y busca a Dios. Y manda a todo el pueblo que busquen a Dios. Eso es lo correcto, hermano. Nos podremos equivocar y déjeme decirle algo. Tenemos otro verso ahí. Adelante, por favor. ¿Ya? Dice: pero se han hallado en ti buenas cosas, por cuanto has quitado de la tierra las imágenes de acera y has dispuesto tu corazón para buscar a Dios. Amados, podemos equivocarnos cuando estamos caminando en el Señor. Y nuestra reacción y respuesta debe ser la humillación, buscar a Dios en todo tiempo, en todo tiempo. Y déjeme decirle que cuando el rey Josafat fue a pelear con Acab, un rey impío, se unió a él. Esas alianzas, ¿verdad?, de no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Déjeme decirle que hubo una trampa ahí. El rey Acab se vistió como cualquier soldado y vistieron a Josafat de las vestimentas del rey y fueron a pelear. ¿Sabe qué? La encomienda del ejército enemigo era: no peleen contra otros, peleen solamente contra el rey, maten al rey. Y Josafat llevaba las vestimentas del rey, y el rey Acab, el impío, se había disfrazado como cualquier soldado. Y dice la palabra de Dios que llegaron y agarraron, circularon, acorralaron a Josafat y se dieron cuenta que no era el rey Acab, y lo dejaron, le perdonaron la vida. Mire, Dios tuvo misericordia como la tiene con usted y conmigo. Aun cuando nos equivocamos, el Señor cumple su palabra y Él nos guarda en el día de la prueba. Él nos libera, Él nos protege, pero espera que tengamos una reacción correcta. Oiga, este relato es extraordinario, ¿verdad? Acab ya se iba a ir, perdieron la guerra, se van avergonzados, se va, nadie lo tocó, nadie lo vio. Un soldado del ejército enemigo tira una flecha al aire ahí a donde caiga y le cae exactamente al rey Acab, en medio de la vestidura, de la fornitura que tenía, en el huequito que le quedaba. Ahí entró la flecha y lo mató. O sea, no pueden escapar, no se escapa, hermano. La bendición, la protección viene del Señor. Amén. Y déjeme decirle que aquí Josafat aceptó la amonestación, aceptó su error y buscó a Jehová y mandó a todo el pueblo que buscaran a Jehová. Adelante, por favor. Segundo,
Otra causa, hermano amado, primero por los errores. Cometemos errores y sufrimos las consecuencias, pero usted puede buscar a Dios y hallar misericordia de parte de Dios y ser restituido y ser perdonado cuando se humilla y pide perdón. Segunda causa, por los tratos de Dios. ¿Sabe que Dios puede probarnos? Que Él, si Él quiere probar, probará su fe, y solo con un propósito: que usted crezca, que se fortalezca, que sea mejor. Y mire, aquí pusimos el ejemplo de Abraham, ¿verdad? Dios quiso probar a Abraham. Génesis capítulo 22, versos 1 y 2, adelante. Dice la palabra de Dios: aconteció después de estas cosas que probó, diga conmigo, probó Dios. O sea, Dios nos prueba, hermano amado, al que iba a ser llamado el Padre de la fe, en el cual iba a multiplicar su simiente como las estrellas del cielo y como la arena del mar. A su amado, a su amigo, al que llamó amigo, lo probó Dios. ¿Será que Dios nos probará algún día a usted o a mí y verá qué va a ser este? ¿Qué va a ser mi hijo o mi hija cuando yo lo pruebe? ¿Qué actitud va a tener? ¿Qué reacción va a tener? Y dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora a tu hijo, tu único, tu Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Mire nomás qué probanza, ¿no? Qué prueba, qué tipo de prueba, hermano amado. Le voy a explicar, para nosotros tiene una gran importancia, porque Abraham era un hombre que había decidido creer y confiar en Dios. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia, dice la palabra de Dios. Y esto justificó a Abraham y fue llamado padre de la fe y fue llamado amigo de Dios, y caminó Abraham con Dios. Y fue heredero de todas las promesas, y él heredó a sus generaciones, y por él vino una nación entera. Pero Dios lo probó, y le voy a decir por qué. Porque era muy normal y muy natural que un hombre de 100 años, que no tenía hijo propio, que nunca había experimentado la paternidad, y Dios le da un bebé de sus lomos, de su naturaleza, de su anatomía, y lo ve nacer y lo tiene en sus brazos, y lo ve crecer y le enseña todo, y el niño con él, era normal que Abraham estuviera embelesado con el niño. Su mundo se volvió su hijo. Estoy yo parafraseando, estoy imaginándome esa época, estoy imaginándome a Abraham. Claro que Abraham tenía temor de Dios, desde luego que sí, amaba a Dios, pero como que toda la atención ahora estaba en la bendición del hijo, en Isaac, ¿verdad? Y Dios dijo: voy a probar a Abraham. ¿Será que usted y yo tengamos algo, hermano amado? Algo que amemos tanto, que cobre el lugar de Dios, que ocupe el lugar de Dios. ¿Será que el bebé, el niño Isaac, estaba ocupando el lugar de Dios en Abraham? Aunque Abraham conocía a Dios, nunca tuvo un pensamiento de dejarlo, pero ahora su mundo era el niño, su mundo era su hijo. Y Dios probó a Abraham. Y yo dije: Señor, ¿será que hay cosas en nuestro corazón que están tomando tu lugar? Que de repente podemos llenarnos con eso y que es suficiente, y decimos: wow, esto para mí es suficiente, bastante, y nos olvidamos. Y Dios probó a Abraham: ofréceme en sacrificio a tu hijo. Oiga, algo no muy coherente con la mente humana, ¿verdad? No muy congruente con la promesa que había dado Dios a Abraham. Porque le dijo: yo voy a multiplicarte y te daré, y de ti saldrá una nación que llenará toda la tierra. Pero Dios estaba probando el corazón de Abraham. Adelante, por favor. ¿Sabe? La palabra de Dios nos enseña que quizás Dios un día lo pruebe a usted. ¿Qué es aquello, hermano amado? Le platiqué un día de un hombre que conocimos, que
tenía ya 20 y tantos años en su trabajo. Lo estaban despidiendo por faltas cometidas, porque había cometido muchas faltas, pero lo estaban liquidando también por 20 y tantos años, una empresa muy seria. Y él fue a ver al del sindicato y le dijo: ¿cuánto me van a dar de liquidación? Y era una cantidad grande, pues era una empresa seria y tenía 20 y tantos años. Y él dijo: te regalo todo mi cheque. Le dijo al del sindicato: te regalo toda mi liquidación con tal de que me vuelvas a contratar sin antigüedad, sin nada, nomás quiero seguir trabajando. O sea, el trabajo era su ídolo. Era una especie de idolatría en su corazón. No le importó su familia, no le importó nada. Él dijo: te regalo mi cheque, te regalo toda mi liquidación con tal de que me contrates de nuevo y yo pueda trabajar. Tuvimos la oportunidad de hablar con él y decirle: oiga, no lo haga, espere, Dios tiene algo mejor para usted, mire, busque al Señor. Y estaba desesperado, lloraba a la persona esta. El trabajo era todo para él, ¿verdad? ¿Sabe qué, hermano amado? Dios puede probarnos en cualquier situación, en cualquier tiempo, y buscará ver qué reacción tendremos. Déjeme decirle que la historia nos enseña que Abraham se levantó al otro día más temprano, nunca se quejó, nunca hizo ningún comentario. Fue como siempre acostumbraba a hacer los sacrificios a Dios y llevaba al niño. Llegó un momento que le dijo a los criados: quédense aquí, ahí es el lugar donde voy a ofrecer. Agarró el niño, iba con él, contento. El niño sabía que ofrecían sacrificios a Dios, llevaban corderos, los ofrecían. Era parte de la vida de Abraham. Y de repente el niño le dice al papá: papá, llevamos la cuerda, llevamos el cuchillo, llevamos el fuego, ¿y dónde está el cordero? Y Abraham le dijo: vente, Jehová proveerá, Jehová jiré, Jehová proveerá. Llegaron al lugar, Abraham amarró al niño de los pies y de las manos como amarraba a los corderos, agarró el cuchillo, lo puso sobre el altar que había levantado, agarró el cuchillo, le iba a cortar el cuello y un ángel del cielo tuvo que apresurarse a gritarle: Abraham, Abraham, detente, fuiste probado y ya ahora vi que no me negaste a tu propio hijo, no lo hagas. Y voltea y ahí había un cordero, estaba enredado de los cuerdos en un zarzal, y él desató al niño, agarró el cordero que estaba ahí y lo sacrificó. Dios puede probarnos en aquello que más amamos, que está ocupando el lugar de Dios y que nosotros debemos estar, ¿sabe qué? Entendiendo que debe de haber prioridades en nuestra vida y su prioridad debe ser su Señor, su Creador, su Redentor, su Salvador. Amén. Por la eternidad, hermano. Recuerde que un día todo esto se acabará aquí, pero con Él estaremos por la eternidad. Amén. Dele un aplauso a Dios, ¿no? Dele un aplauso al Señor. Amén. Gloria a Cristo. Ahora también podemos ser probados por ataques del enemigo. Ya vimos que seremos probados por errores nuestros, pero debemos buscar a Dios aun cuando nos equivocamos. También Dios puede probarle en algo que usted cree que es suficiente y que ama, pero también el diablo puede probarnos, ¿verdad? Acuérdese que el diablo no puede hacer más de lo que Dios le permita hacer. Y él estaría encantado de que usted y yo negáramos al Señor y no lo buscáramos. Y por eso intentará probarnos. Job capítulo 1, verso 20 y 21. Mire lo que dice la Biblia. Dice: entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Aleluya. Le estaban dando la noticia. Acababa de recibir la noticia. Todo tu ganado se perdió, fue robado y otro muerto. No tienes más nada, quedaste en la calle. Y luego vino otro criado y le dijo: oye, tus hijos estaban en un convite y de repente vino un viento, tiró la casa y todos están muertos. Todos tus hijos están muertos. Sin ganado, sin dinero, sin hijos. Le dieron las noticias y esta fue la respuesta de Job. Un ataque que él no provocó. Un ataque que no era porque Dios quisiera probarlo tampoco, pero era el diablo que quería. Y el diablo le dijo a Dios: déjame tocarlo en sus bienes y verás cómo va a blasfemar tu nombre.
Oiga, ¿será que algún día algo suceda, que perdamos algo y entonces nos enojemos contra Dios? Amados, mire la respuesta de Job. Dice la Biblia que él nunca pecó contra Dios en esto que dijo. Entonces Job se levantó, rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Cualquiera que sea el origen de la prueba que pase usted, vuélvase a Dios, declare la gloria, glorifique, alabe, adore a su Señor. Pues aunque Dios nos pruebe, a la postre será para bendecirnos. Si es por nuestros errores, hermano amado, vuélvase a Dios, que Él tendrá misericordia y nos perdona y nos restituye y nos bendice. Y si viene del diablo, glorifique a Dios, que el diablo se dará de topes. Amén. Aleluya. Adelante, por favor. En medio de la prueba nos volvemos a nuestro Dios y a su palabra. Ahora volvamos a Josafat. Josafat hizo lo correcto. Se había equivocado, se había unido a un rey impío, había perdido la guerra, Dios lo protegió, volvió, el profeta lo encaró y le dijo: cometiste un error, te uniste a un impío que aborrece a Dios y Dios dejó su ira contra ti. Josafat se volvió y mandó a todo el pueblo que adoraran, alabaran, estableció sacerdotes, levantó levitas y restauró el culto al Señor. Y vino al templo a adorar y adoraron al Señor. Esta es la respuesta correcta. Segunda de Crónicas, capítulo 20, verso 9. Adelante. Dice: si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Amado, estos lugares, estos recintos, el lugar de congregación, es el lugar que Él escoge para que vengamos y adoremos, clamemos, exaltemos y proclamemos la grandeza de nuestro Dios. Busquemos su rostro y pidamos. Josafat sabía esto y lo hizo correctamente, aun cuando se había equivocado. Recibió la exhortación e hizo lo correcto delante de Dios. Adelante, por favor. Nos motivamos para adorar con toda nuestra familia. Mire qué hermoso. Yo bendigo de veras a aquellas personas que están luchando. No baje la guardia, siga orando, siga creyendo. Tenemos una promesa: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y aunque aún no han venido algunos, van a llegar un día. Usted sígale creyendo, siga confiando, siga dando testimonio, siga predicando, siga haciendo lo correcto, siga adorando a su Dios. Segunda de Crónicas 20, versos 13 al 15. Miren lo que hizo. Verso 13 solamente. Dice: y todo Judá estaba en pie delante de Jehová, con sus niños, sus mujeres y sus hijos. Toda la familia. Toda la familia. Amén. En este tiempo hemos dicho, bueno, podemos venir, no va a haber reuniones de niños, no tenemos reuniones de niños, pero podemos mantenerlos en sana distancia con su cubrebocas y podemos acudir a adorar a nuestro Dios toda la familia, con todas las medidas y todas las protecciones que podemos tomar en el nombre de Jesucristo. Pero no deje de buscar al Señor, hermano amado, no lo deje de hacer. Amén. Este es el mensaje de esta mañana. Adelante, por favor, adelante. Nuestra reunión es el ambiente propicio para ver el mover del Espíritu Santo. Mire, hermano amado, no tengamos en poco nuestras reuniones. Cada vez que podemos reunirnos, déjeme decirle que es donde la palabra, el Espíritu de Dios está moviendo y está tomando cada petición de cada corazón. Y es cuando Él actúa, cuando Él hace. Déjeme decirle que cuando Josafat decidió adorar y alabar a Dios y ya estaba la guerra, en medio de la guerra levantó un ejército de levitas y cantores y sacerdotes que adoraran y alabaran al Señor, y la guerra Dios la peleaba por él. Mientras adoramos y alabamos, Dios está peleando sus batallas, hermano amado.
está arreglando las situaciones. Usted adore, levante sus brazos, cante, ore al Señor, glorifique su nombre y Dios está peleando la guerra por usted. Cuando buscamos al Señor en alabanza, oración y adoración, el Espíritu Santo viene tal como lo prometió. Y su presencia trae paz, seguridad, sanidad y victoria en las batallas que estemos peleando. Es aquí, hermano, el momento. La palabra de Dios dice que Josafat le dijo: ese lugar que tú has escogido, venimos aquí donde clamamos a ti, tú nos oirás y tú nos darás la victoria. Amén. Aleluya. Adelante, por favor. Y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Mire, vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión, hermano amado. Atrévase a clamar al Señor, deje que venga el Espíritu Santo y traiga convicción a su corazón, traiga fe, traiga esperanza, traiga la paz que usted necesita, traiga el perdón, traiga la restauración. Cuando adoramos, cuando alabamos, adelante por favor. Y dijo: oíd Judá y todos y vosotros moradores de Jerusalén, tú y tu rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. En el medio de la prueba, hermano, vendrá palabra del Señor por su Espíritu Santo y alentará tu corazón y motivará y te dará fe y te dará confianza para seguir adelante. Terminamos. Adelante, por favor. Si está el grupo de alabanza, por favor, está bien. La alabanza y la adoración es la mejor forma de responder ante cualquier prueba. ¿Y sabe por qué? Porque yo sé que todos aquí en algún momento hemos pasado por luchas y pruebas. Y cuando estamos en ese tiempo difícil, qué difícil se torna, válgame la redundancia, alabar a Dios. Mire, difícil es venir con entusiasmo, con gozo y exaltarle al Señor. Pero cuando usted lo logra hacer, cuando usted lo hace, oiga hermano, esto es lo extraordinario. El Señor ve su corazón, Él ve su esfuerzo, Él ve su lucha y seguro la respuesta está a la puerta. Amén. Segunda de Crónicas 20, 19 y 20. Vino el Espíritu de Jehová. Adelante, por favor. Dice: y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Con fuerte y alta voz. Adelante, por favor. Dice: y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat estando en pie, dijo: oídme Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. Amén. Déjeme decirle que en un momento, el pueblo de la nación de Israel y de otros lados vinieron a buscar al Señor, adorarle, alabarle, y esta es la victoria. Mientras ellos hacían esto, Dios peleaba su batalla. A la mañana siguiente se levantaron, dice la palabra de Dios, los encontraron ya muertos a todos sus enemigos. Se mataron unos y otros, entre unos y otros. No tuvieron por qué pelear. Dios cumplió su palabra. Amén. Mientras nosotros adoramos y alabamos, Él toma control de tu situación y Él hará lo que debe hacer por su amado. Amén. Gracias a Dios. Vamos a orar, póngase de pie. Yo quiero que ore hoy, esta mañana, y que le diga al Señor: Señor, en todo tiempo yo buscaré tu rostro, te alabaré, te adoraré. Oirás mi voz de mañana, en ti esperaré. Padre, gracias Señor, porque en medio de la prueba, y no importa el origen, de dónde vengan las pruebas, si es porque nos hemos equivocado nosotros,
si es porque tú quieres probar nuestro corazón, si es porque el enemigo quiere probarnos, nosotros adoraremos y alabaremos tu santo nombre. Y te buscaremos, Señor, con todo nuestro corazón. Con todo nuestro corazón. Recibe, Señor, esta mañana toda la gloria, toda la honra, todo el honor y la alabanza son para ti. En el nombre de Jesús.
Anhelamos tu presencia, Señor.